Hola, ¿cómo están? Me presento. Soy Kevin Santiago Sepúlveda Cortés de la carrera de Ingeniería en Sistemas y esta vez les vengo a presentar el tema que escogí, el cual fue Arquitectura de Hardware y Componentes del Computador para la materia Introducción a los Sistemas Informáticos. Así que vamos a iniciar. ¿Qué es la arquitectura de hardware? La arquitectura de hardware hace referencia a la identificación de los componentes físicos que componen un sistema. En este caso vendría siendo nuestro computador y cómo éstas se relacionan entre sí. En otras palabras, la arquitectura de hardware hace referencia al diseño y estructura de todos los componentes físicos que encontramos dentro de nuestra computadora o bien llamado un sistema informático. La arquitectura se enfatiza más en cómo se conectan y cómo se organizan todos los componentes físicos de una manera lógica para que todos trabajen en conjunto de una manera eficiente. Es allí donde entran en juego los componentes de un computador. ¿Qué son los componentes de un computador? Los componentes del computador, o más técnicamente llamado hardware, son todos los elementos físicos que lo componen, es decir, todas las piezas que lleva dentro. Dentro de ellos se encuentran el disco duro, la tarjeta madre, las memorias RAM, la CPU que vendría siendo el procesador, la GPU que vendría siendo la tarjeta gráfica y los periféricos como el mouse, el teclado, audífonos, parlantes, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a dar un poco de historia. Los antecedentes. Los antecedentes del computador remontan al año 4000 a.C., cuando se inventaron las primeras máquinas pensadas para la aritmética y las primeras reglas de cálculo. Es allí donde se conoce por primera vez el ábaco, que pues todo lo utilizamos. Seguido a esto, surgieron nuevas creaciones más avanzadas y sofisticadas, como la máquina de Blaise Pascal, más conocida como la pascalina. Fue creada en 1642 y consistía en un mecanismo con unos engranajes que permitían realizar operaciones aritméticas. La calculadora de Gottfried. En 1671, Gottfried Leibniz decidió mejorar este prototipo y fue donde dio inicio a las primeras calculadoras, que ya se iba acercando más a lo que vendría siendo técnicamente un computador. Teilhard de Jaguar. En 1802, Joseph Marie Jaguar inventó un sistema sofisticado que consistía en unas tarjetas perforadas que le permitían automatizar sus telares y reducir considerablemente la necesidad de la mano de obra. La máquina analítica de Charles Babbage. En 1822, el inglés Charles Babbage fue quien se inspiró en las anteriores ideas y dio inicio a su creación, la máquina de cálculo diferencial. Es por esto que a Babbage se le conoce como el padre de la computadora, porque fue quien con suerte inventó la primera máquina analítica. Ahora vamos a las generaciones. La primera generación, de 1940 a 1952, que se podría decir así, la primera generación de las computadoras inicia con la creación de las primeras máquinas de cálculo automáticas que podrían considerarse ya como un computador. Básicamente, se crearon con la necesidad de descifrar códigos secretos de los enemigos de la Segunda Guerra Mundial. El funcionamiento de estos sistemas, que estaba basado en válvulas y tubos de vacío que podían programarse con instrucciones simples, las cuales se les suministraban a través de tarjetas perforadas de papel o de cartón. La segunda generación, de 1956 a 1964. Esta es la segunda generación. En el sistema ya desarrollado tuvo una importante actualización, la cual consistía en sustituir sus válvulas de vacío por transistores, lo que permitía que la máquina fuera un poco más pequeña y reducir en gran parte su consumo eléctrico, es decir, la energía, la electricidad. Además, fueron las primeras máquinas en utilizar un lenguaje de programación, que se podría decir que fue el primer lenguaje de programación. La tercera generación, de 1965 a 1971. El paso a la tercera generación de la computadora fue determinado por la integración de los circuitos integrados, los cuales permitieron aumentar la capacidad de procesamiento de las máquinas para que fueran más rápidas y asimismo permitió reducir costos de fabricación. Fue un paso importante para la generación, ya que contaba con circuitos impresos y con pastillas de silicio, transistores, semiconductores incorporados. Es allí donde empieza a surgir la idea de hacer una máquina más pequeña, más portable, algo que no se había visto en ese entonces. La cuarta generación, de 1972 a 1980. La constante integración de las anteriores componentes dio paso a la aparición de los microprocesadores, que eran nuevos circuitos integrados que reunían todos los elementos fundamentales del computador y que poco después empezaron a llamarse chips, es decir, eran partes muy pequeñas que ya hacían los procesos por sí solos. Con la implementación de esto, las computadoras podían descentralizar sus operaciones lógico-aritméticas. Esto fue un paso muy importante para el desarrollo de la microcomputarización, es decir, dio paso a las primeras computadoras personales, o bien llamado PC. La quinta generación, de 1980 a 1990. Esta generación fue la que más cambios presenció. Una gran diversificación en lo que ya se conocía como una computadora en ese momento. Ya se pensaba en la idea de ser portátil, liviana, cómoda de usar, que se pudiera llevar prácticamente a todo lado.
Es la que más impacto ha tenido a nivel de desarrollo físico, ya que nunca antes se había visto la velocidad del procesamiento, la versatilidad y la comodidad que podía brindar esta nueva generación de computadoras, incluyendo que ya contaban con microprocesadores, nuevos chips que hacían que la computadora se volviera la máquina ideal para el ser humano en ese entonces. La CESA y la generación actual. Esta generación es la que tenemos actualmente, en donde más desarrollos innovadores a nivel de hardware se han evidenciado a lo largo del tiempo, incluyendo como pantallas táctiles, computadores portátiles, periféricos inalámbricos, tarjetas gráficas más desarrolladas, entre muchos más elementos que hacen que el computador se adapte a una actualidad que, como lo venimos viendo, cada vez avanza y avanza en gran magnitud. También surgen de ahí la idea de crear los smartphones, de que se pueden entender como computadoras mucho más portátiles, mucho más pequeñas y versátiles. Vamos a especificar cuáles son los componentes de un computador. Los componentes del computador, o bien llamado hardware como ya sabemos, son las piezas físicas que lo componen para que éste se pueda funcionar. Es decir, lo que vemos dentro de la torre es lo que nos permite hacer funcionar nuestro computador y ejecutar programas e información. A continuación vamos a especificar el hardware de un computador. Aquí vemos la memoria RAM. Esta memoria RAM es un dispositivo que le permite almacenar los datos de manera temporal a nuestro computador mientras lo estemos usando. Sus siglas significan Random Access Memory, que en español significa memoria de acceso aleatorio. Estas cuentan con una gran velocidad y a su vez es crucial para el rendimiento del sistema. Es decir, entre más rápida sea nuestra memoria RAM, nuestro computador tendrá un mejor nivel de respuesta. Siguiente, encontramos el dispositivo de almacenamiento. Ya puede ser un disco duro HDD o unidad de estado sólido, SSD. Este dispositivo es el que se encarga de almacenar los datos de un computador de forma permanente. Estos datos pueden ser el sistema operativo, pueden ser fotos, videos, archivos, documentos. Y estos nunca se van a borrar porque este disco nos lo guarda permanentemente. En la actualidad estamos viendo una nueva tecnología que son los SSD o unidad de estado sólido, que son dispositivos mucho más pequeños, mucho más versátiles y a su vez nos brindan una mayor velocidad de lectura. La fuente de alimentación. Este dispositivo encargado de suministrar la energía eléctrica a todos los componentes que conforman nuestro computador. La tarjeta gráfica. Es una tarjeta dedicada al procesamiento visual, es decir, se encarga de procesar y generar todo lo visual que podemos ver en nuestra pantalla. Aunque es raro verla en equipos básicos o de bajo costo, es recomendable siempre tener una para que nuestros gráficos sean procesados por una tarjeta específica y pueda tener un mejor rendimiento. El sistema de refrigeración. Al ser un circuito con muchos componentes y todos funcionando simultáneamente y al mismo tiempo y constantemente, el equipo generará un calor, lo cual necesitará de un enfriamiento para ellos poder trabajar a una temperatura adecuada y brindar su mejor desarrollo. Es por eso que se usan los ventiladores con disipador o tecnologías más avanzadas, que sería la refrigeración mediante líquido. Esto con el fin de obtener una mayor refrigeración y un mejor funcionamiento de nuestros componentes. La unidad óptica. Aunque los discos OSIs en la actualidad hayan pasado a un segundo plano, en muchos computadores logramos evidenciar su lector de CDs, el cual anteriormente era muy utilizado y muy requerido para muchas computadoras, ya que permitía leer y grabar CDs, lo cual en ese entonces era un componente muy importante. La tarjeta de sonido es la que se encarga específicamente del procesamiento del sonido. Aunque ya la mayoría de placas bases de mercado tienen su propia tarjeta de sonido incorporada, pues esta cumplía la función de procesar el sonido que sale de nuestra computadora en diferentes canales. El chasis o carcasa. Este se podría considerar como el componente menos importante a la hora de armar un computador, pero no, al contrario. Es uno de los componentes más importantes que se deben tener en cuenta a la hora de armar un computador, ya que este nos permite el soporte, la protección y un buen flujo de aire al momento de armar un computador. Es recomendable tener un buen chasis que permita un buen flujo de aire para que así nuestra computadora funcione de manera correcta. Los periféricos. Como anteriormente lo dije, los periféricos se entienden como los dispositivos externos que permiten la entrada o salida de información de nuestra computadora. Como por ejemplo tenemos el teclado, el mouse, el monitor, diademas, audífonos, monitores de audio, cámaras, impresora, entre muchos más componentes. ¿Qué impacto puede tener el hardware en la actualidad? Como bien se sabe, la tecnología todos los días evoluciona a gran escala. Y de igual manera las computadoras y componentes de la misma, la informática en general, la tecnología. A su vez, las computadoras que tenemos en nuestro uso diario, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, estarían dando un paso atrás hacia esa nueva tecnología. Es decir, la informática, la tecnología moderna estaría afectando directamente a nuestro hardware, quedando corto a las necesidades de las nuevas tecnologías, de esa nueva información, de esa nueva cantidad de información que día a día se va creando. Un ejemplo práctico que puedo dar es, hace poco se veía que los gigabytes, las memorias de 4 gigas, por ejemplo, eso era demasiada información, 500 gigas, discos de 500 gigas, pues era demasiada información. Actualmente con las nuevas tecnologías, esta capacidad se está quedando corta, lo cual nos hace
que nos veamos en la necesidad de hacer uso de la tera, lo cual es una unidad mucho más grande para guardar almacenamiento. La seguridad informática se vería afectada en el nivel de almacenamiento, ya que si un disco de almacenamiento que cuenta con un nivel de vida muy bajo, la integridad de la información estaría en juego, con una alta posibilidad de ser perdida si no se hace algo a tiempo. Incluso puede verse afectada, ya que la velocidad que nos brinda esta unidad no es óptima para la lectura de los datos. Entonces veríamos un retroceso en la lectura de estos datos y en el funcionamiento óptimo. Ahora, la computación en la nube requiere de un buen rendimiento y escalabilidad en la infraestructura. Es allí donde juega un papel importante la potencia del CPU, de nuestro procesador, y la capacidad y velocidad de nuestra memoria RAM. Es por eso que hay nuevas tecnologías en los procesadores, llamadas multinúcleo, que nos permiten tener cargas de procesamiento más intensivas, y a su vez, estas al verse expuestas de una mayor carga, pues nuestra infraestructura se va a quedar corta, lo cual nos veremos en la necesidad de un cambio, de un upgrade, de una mejora. Ahora, lo que mucho se habla hoy en día, la inteligencia artificial, es un campo que avanza con gran rapidez y con ella vienen nuevas tecnologías, equipos más avanzados, mayores requerimientos en nuestras máquinas, información más detallada, más estructurada. Y al ser una nueva tecnología requiere nuevas herramientas, a lo cual nuestros equipos se quedarían cortos ya hasta al ser una tecnología tan desarrollada. Es por eso que necesitaríamos actualizaciones, ya sea por gráficos de nuestra tarjeta gráfica, por procesamiento de nuestra CPU o por velocidad, ya sea por nuestra memoria RAM. Ahora veremos un ejemplo práctico de la aplicación de hardware en un simulador, lo cual nos permitirá ver los componentes de hardware de un computador. Bueno, ahora haremos uso de este simulador para tener un ejemplo práctico de lo que son los componentes hardware de un computador. Así que vamos a empezar. Aquí podemos tener nuestro computador, lo podemos visualizar en forma 3D y aquí vamos a empezar. Esta sería nuestra fuente de alimentación. Como podemos ver, aquí entra nuestro cable de poder, su ventilador y los cables que salen hasta hacia nuestra placa base. Siguiente a esto tenemos nuestro disipador. Como podemos ver, cuenta con su conexión, su cable, su ventilador y su disipador. Ahora tenemos nuestra unidad de lector de CD o unidad óptica. Como podemos ver, la entrada del CD, nuestro botón de emergencia por si en algún caso se nos queda cerrada y le podemos oprimir para sacar nuestro CD. De lado está la parte trasera, tenemos sus conexiones para transmitir la información del lado, de parte de arriba y de la parte de abajo. Bueno, ahora haremos uso de este simulador para tener un ejemplo práctico de lo que son los componentes hardware de un computador. Así que vamos a empezar. Aquí podemos tener nuestro disco duro HDD. Como podemos ver, aquí lo tenemos de lado, aquí lo tenemos de la parte de atrás, tenemos su conector de alimentación, igual que aquí, y su conector SATA, que es el que nos permite comunicar la información. Aquí lo tenemos de la parte de arriba y de la parte de abajo. Este iría instalado en nuestra placa base. Este es un cable SATA, conexión SATA, la cual nos comunica entre la placa base y el disco duro. Esta que podemos ver aquí es nuestra tarjeta madre o placa base, donde se instalan todos los componentes. Aquí la podemos ver desde un lateral, donde tenemos todas nuestras entradas, ya sea para periféricos, para pantallas, para sonido, para internet, para mouse, teclado, USBs, y actualmente tiene muchas más conexiones. Aquí la podemos ver desde la parte de arriba con todos sus sockets de entrada de tarjetas de video, su socket de entrada de procesador para las memorias RAM y para la alimentación. Tenemos nuestro disco duro HDD. Como podemos ver, aquí lo tenemos de lado, aquí lo tenemos de la parte de atrás, tenemos su conector de alimentación, igual que aquí. Y ahora haremos la tarjeta gráfica. Como podemos ver, es una tarjeta gráfica sencilla. Aquí la podemos ver por encima, igualmente tiene su disipador, su conexión y su salida. Ahora haremos la tarjeta gráfica y tendremos nuestra tarjeta Wi-Fi, la cual nos permite que nuestro equipo tenga Wi-Fi. Como podemos ver, igual su conexión y su entrada para la antena. Aquí podemos ver la entrada para la antena y todo bien. Y tendremos nuestra tarjeta Wi-Fi. Y por la parte de atrás podemos ver todas las conexiones. La de su fuente de alimentación, que va conectada directamente a la energía, sus conectores de pantalla, mouse, audio, USB, sus conectores de tarjeta de video, sus conectores de internet y sus conectores de tarjeta Wi-Fi. Así que pues este sería todo un computador, todo el hardware que compone nuestro PC y lo que lo hace funcionar. Así que pues muchísimas gracias por ver la presentación, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo, espero les haya gustado y nada, nos vemos en una próxima ocasión.